Aquí, el día de hoy, hay profesionales de diferentes áreas de la salud y también tenemos personal asistencial que está participando el día de hoy. Entonces vamos a ir viendo y acompañando, les voy a presentar, nosotros somos en nuestra facultad, trabajamos diferentes unidades de servicios y campos de trabajo en diferentes sedes. Actualmente, los servicios de odontología se brindan en 3 sedes de nuestra universidad, la sede en el campo San Martín, que es la sede del campus central, que se encuentra aquí, la sede que se encuentra en Salaberry, y recientemente este año que se han incrementado unidades dentales en la sede Creo, que también se encuentra aquí en el distrito de San Martín. Entonces, laboramos en 3 sedes, tenemos 3 laboratorios, una sala de simulación, trabajamos con 169 unidades dentales, trabajando en simultáneo. También trabajamos en sedes periféricas, sea en colegios o en ambientes rurales, cuando nuestros estudiantes van a brindar servicio en diferentes campos, en diferentes ciudades como Piura, Cajamarca y otras, en el último año de la carrera profesional. ¿Sí? Es importante que se recalque que nosotros tenemos aquí, nosotros trabajamos y tenemos el centro dental docente, ¿no? Por lo tanto, los profesionales o el personal de salud que brinda la atención y el servicio son estudiantes a nivel de graduación y de posgrado, ¿no? Entonces, por eso es que somos un centro dental docente. Como centro dental docente, ya les había mencionado aquí para que conozcan alguna de los ambientes en los cuales nosotros trabajamos. Contamos con 119 unidades en la sede San Martín, 21 unidades en la sede San Isidro y 27 unidades en la sede Creo, haciendo un total de 167 unidades, ¿no? Lo particular en este tipo de trabajo es que normalmente cuando trabajamos en un laboratorio o cuando trabajamos de manera privada en un consultorio, todo está empaquetado como en una caja de zapatos, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, en un ambiente o en una sede docente universitario, como en la mayoría de modelos en todo el mundo, las unidades dentales, ¿sí? No es un cubículo cerrado, sino son espacios abiertos, lo que a nivel de odontología nos ofrece, pues, un reto bastante importante, ¿ok? Los laboratorios de trabajo son principalmente laboratorios, ¿sí? Para que los estudiantes, ¿sí? Puedan desempeñar algunos trabajos que luego van a ser llevados a los pacientes, ¿no? Pero también contamos con, bueno, este de aquí es la sala de simulación, en donde los estudiantes y docentes aprenden a desarrollar ciertas técnicas operatorias que van a ir luego a desarrollarlas en los pacientes, algo que se ha implementado en los últimos aproximadamente 5 años para que el estudiante tenga una mejor y mayor expertise a la hora de desarrollar el trabajo en los pacientes, ¿no? Y tenemos el laboratorio, en este caso estamos presentando el laboratorio de materiales dentales y bioquímica, en donde se manipulan principalmente materiales dentales, se sintetizan algunos materiales y se trabaja con materiales a nivel bioquímico y no trabajamos con microorganismos directamente haciendo algún tipo de cultivo u otro relacionado. Sin embargo,
dentro de todo lo que les he mostrado, eso no implica que no tengamos que manejar estos temas relacionados a bioseguridad y biocustodia. Aún así, es súper importante para nosotros tener estos conceptos bien claros y que todo el personal de salud, el personal administrativo, esté bastante o bien adherido a cada una de las normativas. Entonces, cuando hablamos de bioseguridad en un centro dental docente, ¿sí? Existen objetivos bien claros que uno tiene que trabajar, ¿no? Y estas normativas que contamos y que ya se han ido escuchando durante todo este día de congreso, ¿no? Estas normativas buscan tener todas aquellas precauciones que deben regir en los profesionales académicos del centro dental docente en el desempeño de sus actividades, de todas sus actividades, ¿sí? Algo muy importante es fomentar una cultura de seguridad y protección. No solamente es la protección de uno mismo, sino también de las personas con las cuales nos desempeñamos y sobre todo con los pacientes. También un objetivo muy importante es actuar de manera responsable en escenarios nuevos y desconocidos, ¿no? Como el reto que nos puso la pandemia del 2020, en donde todos tuvimos que leer, releer, buscar evidencia válida, reinventarnos para poder continuar con nuestras labores y ofrecer los servicios que nos tocan trabajar a nosotros los dentistas, ¿no? Y todo esto, el hecho de tratar de normar, regular y enseñar, refleja pues un compromiso institucional con la educación académica de calidad y la mejora de la atención odontológica a la población. Y es así que, gracias a diferentes políticas de nuestra institución, ¿sí? Lo que se busca finalmente es generar una cultura de bioseguridad. ¿Y por qué una cultura de bioseguridad? Porque es algo que tenemos que realizar de manera inherente y necesitamos lograr que nuestros estudiantes estén conscientes de todos estos temas de bioseguridad, lo cual es un gran reto, ¿no? El hecho de que todos estén adheridos a las normativas y lo internalicen es un trabajo constante de día a día, ¿no? Cronológicamente, nosotros, se desconfiguró, pero bueno, hasta antes de la pandemia, nosotros trabajamos con las normativas que ya se conocen, que todos conocemos, ¿no? En cuanto a bioseguridad, control de infecciones, ¿sí? Cuando llegó la pandemia, nos dimos cuenta de que hemos dejado pasar por alto muchas de las normativas, o en ese momento tendríamos, en realidad todos conocemos las normativas que se deben realizar, ¿no? Sin embargo, en la pandemia todos nos pusimos a leer y a buscar qué cosa estamos haciendo. Se elaboraron manuales propios para la fecha. El 2022, aquí en la universidad se solicitó la formación de comités y subcomités de bioseguridad por la Oficina de Bioseguridad y la Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios en Investigación, ¿sí? En el 2023 se formó específicamente el Comité de Bioseguridad FAES, ¿sí? Que es el grupo de comité con el cual estamos trabajando actualmente. Y en el 2024, ¿sí? Luego de la formación del Comité FAES,
tanto el 2023 como el 2024 hemos estado en constantes capacitaciones, ¿sí? Elaboraciones, actualización de los manuales de bioseguridad, y actualmente estamos trabajando en todo lo que es visitas, elaborando documentos de verificación, la evaluación del riesgo y qué es lo que tenemos programado para este final del 2024 y comenzar a ejecutar el 2025, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros en odontología? Lo que tenemos, como les dije, no es nada nuevo. Los profesionales en el área de odontología, estomatología, son considerados o somos considerados profesionales de riesgo porque estamos expuestos constantemente a aerosoles, gotas aerosoles, partículas para gotas mayores de 50 micrómetros y menores de 50 micrómetros aerosoles, ¿no? Por esto, constantemente estamos expuestos a aerosoles y trabajando directamente en la boca de los pacientes, expuestos a diferentes condiciones que nos pueden llevar, si no tenemos las precauciones debidas, y si no realizamos los debidos el debido control de infecciones, entonces vamos a estar en riesgo. Y la idea es evitar ese riesgo, ¿no? Entonces, con nuevas tecnologías y nuevos estudios, se está tratando de predecir actualmente cómo es que ese aerosol está alrededor del paciente y alrededor nuestro para poder establecer medidas específicas en odontología que puedan ayudarnos a mitigar el riesgo. Entonces, como les mencionaba, nosotros como dentistas somos profesionales de alto riesgo y por lo tanto estas normativas nos ayudan a disminuirlo. Y es importante entender, porque muchos tomamos, en realidad cuando pasa alguien que está relacionado a las normativas de bioseguridad o a los miembros de los comités, como bien dijo alguien, parecemos un virus, porque en el momento que uno pasa por las clínicas, cuando uno pasa por los laboratorios, todo el mundo está fijándose que se pone su EPP en ese momento, se alista y no debería ser así. Las normas de bioseguridad no se deben hacer por obligación, sino debería ser una convicción, ¿no? Un modo de trabajo al ser personal de riesgo, porque cada uno de nosotros hemos decidido trabajar en salud. Y si nosotros hemos decidido trabajar en salud, entonces tenemos que saber que trabajar en salud implica todas esas normativas. Y entonces entender que el principio de universalidad se aplica también para odontología, en donde todo proceso relacionado a la odontología es potencialmente contaminante, ¿no? Entonces, el control de infecciones implica planificar, ¿no? Determinar objetivos, hacer un diagnóstico, definir responsabilidades, que es lo que hemos venido trabajando estos últimos periodos desde que nos instalamos como comité. Luego, se debe instruir e implementar, ¿no? Y esa es una fase que uno va haciendo de a pocos, pero tiene que hacerse y tampoco puede ser tan de a pocos, ¿no? Organizar talleres, capacitaciones, implementar mejoras, para luego pasar a evaluar y verificar que todo esto se esté cumpliendo y que se haga una retroalimentación, para finalmente corregir y estandarizar cada uno de los procesos. Entonces,
la formación, hay que planificar formando el comité, la capacitación, la actualización de las normas, basados en un enfoque de riesgo, ¿ok? De tal manera que vamos a dirigir la atención al asunto que puede causar daño, ¿ok? Y el riesgo, ¿ok? Tenemos que entender como que muchos de los riesgos no se eliminan, sino que los riesgos se controlan y tenemos que aprender a controlarlos. Entonces, cuando hemos desarrollado y actualizado el manual de bioseguridad, ¿ok? Nosotros hemos pensado este manual para proteger a pacientes, estudiantes, académicos, administrativos o cualquier otro personal que tiene contacto en el centro dental docente a riesgos relacionados con la exposición a agentes microbiológicos, químicos, físicos, ergonómicos y ecológicos. O sea, de tal manera que se entienda que no solamente nos enfrentamos a riesgos de tipos microbiológicos. Asimismo, establecer una conducta a seguir frente a un accidente con exposición a sangre, fluidos corporales u otro daño relacionados a las actividades que realizamos. Y ahí empezamos a analizar qué cosa es lo que tenemos en nuestra currícula y también en la currícula de muchas universidades. A nivel de pregrado, nosotros se dictan los cursos de control de infecciones y bioseguridad y el curso de esterilización y desinfección. Sin embargo, no son cursos, son clases. ¿Ok? Y a nivel de posgrado, cuando ingresan los profesionales a nivel de posgrado, se dicta el curso de control de infecciones y bioseguridad. De tal manera que en el simposio de bioseguridad en odontología de Latinoamérica, el año 2022 y el año 2023, se llegó a la misma conclusión, que las universidades en Latinoamérica no estamos enseñando lo suficiente en bioseguridad a nivel de odontología. ¿Ok? Entonces, quizás sea importante este momento, que es lo que vamos a sugerir, de que sea más bien un curso y no un contenido dentro de un curso, ¿no? Es importante para poder instaurar esa cultura de bioseguridad, ¿no? Y poder ganar mayor adherencia. Entonces, dentro de estos cambios que estamos sugiriendo, es que todo personal debe realizar el curso básico de bioseguridad del CITI Program, y aquí hablamos de estudiantes y docentes, pero también tenemos personal asistencial, personal administrativo y tenemos personal de limpieza que probablemente no va a poder tomar ese curso en inglés, ¿ok? Porque el curso se da en inglés. Y entonces también estamos elaborando y vamos a utilizar nuestras plataformas, los espacios virtuales de aprendizaje a nivel de Blackboard y Moodle, para poder incorporar esa información, ¿ok? Y esa información se está tratando de hacer lo más simple posible, en corto tiempo, sin quitarle la calidad y todos los contenidos que puedan llevarse, para que todo el personal, ¿sí? Para que todo el personal pueda tener la información y poder conseguir mayor adherencia. Si se va a trabajar, probablemente vamos a tener que repetir, pero queremos revertir muchas situaciones, como les digo, que es algo común en América Latina, ¿no? Y entonces se han preparado ciertos materiales de trabajo en donde se explican diferentes conceptos, ¿no? Como lo que es el riesgo biológico, bioseguridad, bioprotección, que no lo voy a detallar en este momento porque ya ha sido mostrado durante toda la presentación. Se va a hablar sobre principios de bioseguridad
cuáles son esas barreras, las barreras de protección que nos protegen. Si bien es cierto, todos lo conocen, pero muchas veces los informes que leemos son muy técnicos a nivel de laboratorio, son muy técnicos a nivel de medicina o del área de ciencias, y que sea específico para odontología, para la mayor comprensión, muchas veces no está al alcance de todos. Entonces es importante que esa información esté al alcance de todos y que sea muy entendible, ¿sí? Entonces, hablar de cada uno de los temas, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones estándares, ¿no? La higiene de manos, que es la madre de todas las normas de prevención, ¿sí? Creo que eso es algo que sí está bien instaurado, que todos conocemos y sabemos que el lavado de manos es importante, pero hay que aplicar correctamente la técnica. El uso de equipo de protección personal en nuestra área es muy importante porque trabajamos directamente en la boca de los pacientes dentro de un área de aerosoles. Entonces, por lo tanto, es importante. La desinfección y la esterilización está detallada como uno de los puntos que tiene mucho problema cuando se evalúan las encuestas o cuando se revisa la evidencia, ¿sí? En diferentes países de América Latina es uno de los puntos más críticos, ¿no? A nivel de consulta particular inclusive. Luego la limpieza y la desinfección de superficies, que en el caso de odontología se tiene que hacer entre cada atención. En un paciente se tiene que hacer cada uno de los procesos siempre, ¿no? Durante todo el día. Si atendemos 8 pacientes, 8 veces. Si atendemos 20 pacientes, 20 veces, ¿no? Y todo el tema de prevención de lesiones mediante controles de ingeniería y prácticas laborales seguras. Y entonces, rápidamente solamente voy a compartir 2 videos que son muy específicos, que se han elaborado, pequeñitos, cortos, ¿sí? Este de aquí, para la desinfección de instrumental. En este video, por ejemplo, lo que se intenta recalcar son mucho cómo debe hacerse y cuáles son los tiempos, ¿ok? Se han buscado soluciones que no demanden demasiado tiempo de desinfección previa a la esterilización, ¿sí? Porque trabajando con 167 unidades en simultáneo, ¿no? En realidad se vuelve un factor crítico si nosotros utilizamos una desinfección previa que sea de 15 minutos, de 20 minutos. Entonces, tenemos que trabajar, y lo que hemos hecho es trabajar y buscar la evidencia que sustente los tiempos de trabajo para la sustancia que estamos empleando. Y es algo que vamos a tener que ir cambiando frecuentemente de acuerdo a las sustancias que vayamos empleando, ¿no? O que la administración nos provea. Y entonces ese es el tipo de trabajo que tenemos que ir haciendo, ¿sí? Y esto es algo que también es bastante específico. Si pueden bajar un poquito el volumen, por favor.
En odontología, como existen muchas veces peligros de retracción en los sistemas de agua o en los sistemas de succión, como también he visto que puede suceder en algunos laboratorios, como fue explicado esta mañana, entonces estamos por implementar este sistema dentro de las unidades, que también es algo muy específico para odontología, ¿no? Para brindar atenciones más seguras, ¿no? Y también se han implementado dentro de estas, de este entrenamiento, que es bastante corto, o sea, que tiene bastante información, no se busca enfatizar lo corto, sino que todo el personal tenga esta información al alcance siempre, de tal manera que pueda consultarlo repetidas veces, pasarlo siempre en las áreas de esterilización, cuando los estudiantes estén manipulando los instrumentos, transportando los instrumentos y también cuando estén haciendo el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Que son los que se generan en la actividad clínica y que ya no tienen utilidad para nosotros. Las clasificaciones, para que las comprendan, ¿no? Esto de aquí es la misma clasificación que se utiliza, no cambia para odontología. Los tipo A1 de atención, las de clase A, tipo A1 de atención al paciente, A2 biológicos, A3 sangre humana y homoderivados, A4 residuos quirúrgicos, anatomopatológicos, A5 punzocortantes y A6 animales contaminados, ¿no? Nosotros tenemos este listado, pero cuando los llevamos a odontología, ¿no? Entonces muchas veces decimos, ok, ¿y cuál es cada uno? Y entonces los tipos de atención al paciente, tenemos materiales usados con pacientes, gasas, torundas, rollos de algodón que se utilizan, los campos de trabajo, que muchas veces son descartables, pero están dentro del área de los aerosoles, los guantes, mascarillas, los biológicos, ¿no? Los cultivos de bacterias o virus que se utilizan en investigaciones científicas, material biológico desechado en laboratorios de biotecnología, muestras biológicas que se utilizan en el área de patología, sangre humana, A3, sangre humana y hemoderivados, bolsas de sangre, tubos de extracción, muestras de sangre, ¿no? Hemoderivados expirados o no utilizados, ¿no? Residuos quirúrgicos o anatomopatológicos, ¿sí? Tejido biológico extirpado durante cirugías. En nuestro caso, dientes, ¿no? Órganos, tumores, derivados de cirugías periodontales. Aquí, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí es tejido pulpar. Cuando se hace tratamiento del nervio, se saca la pulpa, se extrae, y eso también es un material, un residuo biocontaminado. Fragmentos de hueso o cartílago, ¿no? Especímenes de anatomía patológica para diagnóstico como biopsias y autopsias. En los punzocortantes, cuando hablamos de punzocortantes siempre ponemos las agujas, con las jeringas, depende qué sistema de eliminación de residuos utilicemos, pero también nosotros hemos querido recalcar aquí que vamos a tener, por ejemplo, los tubos de anestesia, que muchos son de vidrio, limas específicas para trabajar dentro de los dientes, los alambres de ortodoncia cuando se hace alineamiento de los dientes, que terminan siendo punzocortantes, hojas de bisturí y los materiales de vidrio, que son muy específicos, y tenemos un listado más grande en este punto porque es muy específico para odontología, ¿no? Y el A6, que son animales contaminados, tejidos, fluidos, cadáveres de animales utilizados en investigaciones y sobrantes de alimentos o sustratos utilizados en la cría de animales de experimentación. Aquí estamos con la clasificación de tipo A. Y en el caso de la clase B, ¿ok? En el clase B, son todos aquellos residuos especiales que representan para la persona corrosividad, reactividad, radioactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, ¿no?
Entonces tenemos a los residuos químicos peligrosos, farmacéuticos y radioactivos. ¿Ok? Y ahí vamos a tener a sustancias inflamables como los monómeros que utilizamos para hacer prótesis, ¿no? Nosotros podemos tocarlo, podemos trabajar con ellos, pero también hay que tener una adecuada eliminación. Resinas odontológicas, que son polímeros que tienen bisfenol A y que deben ser eliminados de manera específica. Actualmente está saliendo todo esto de odontología digital, las resinas con las que se trabaja en odontología digital y que se imprimen deben pasar por procesos de polimerización específico y no se deben de botar o eliminar por el desagüe. Tienen que tener contenedores específicos para eliminar esos residuos, tanto líquidos como sólidos, ¿no? Y pasar por procesos específicos de polimerización, así sean sólidos. Disculpe. Los materiales que se utilizan para revelar las radiografías tampoco deben ser eliminados por el desagüe, debe haber contenedores específicos. Actualmente ya se están dejando de utilizar porque estamos utilizando los formatos digitales. Okay. También hay diferentes ácidos, ¿no? Y bases que deben ser eliminados de manera especial. Luego tenemos a los residuos farmacéuticos y finalmente a los residuos radioactivos. Y la clase C, pues, que ya son papeles, cajas de cartón, cajas que son residuos comunes, así como el vidrio, madera, plásticos y restos de alimentos que deben estar específicamente en un contenedor especial en los ambientes que correspondan, ¿no? Para luego hacer el manejo adecuado, ¿no? Y entonces, no vamos a detallar todos los temas que se están manejando. Esto de aquí era una manera de muestra lo que se pretende trabajar y lo que estamos trabajando con todo el personal de la facultad, haciendo evaluaciones. Hemos creado fichas de trabajo que se van a compartir con todo el personal para que ellos sepan qué cosa es lo que se va a evaluar, tanto para el personal de salud, en el tema de esterilización en el personal de salud, esterilización en estudiantes y también para el tema de los ambientes, que tiene que ver mucho el área administrativa, que debe de proveer los recursos para un adecuado trabajo, ¿no? Y todo esto nos va a facilitar el uso de formatos web, ¿no? Porque después de eso vamos a hacer el levantamiento de toda la información para poder dar estadísticas precisas de lo que encontramos y cómo el trabajo que vamos a realizar está funcionando y hacer las correcciones adecuadas, ¿no? Tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de controles cuando hablamos de control de infecciones, ¿no? Vamos a tener desde las más efectivas a las menos efectivas, sin embargo, las que se aplican y que nosotros tenemos el alcance para todos, ¿sí? Siempre van a ser los que están en esta zona, ¿no? El uso de EPPs, los controles administrativos, ¿no? Seguido de los controles de ingeniería y muchas veces, en algunos puntos, la eliminación, que es suprimir el riesgo, como dije, no siempre lo vamos a poder suprimir y sí controlar. Entonces, en odontología, por ejemplo, precauciones estándar, como en todo laboratorio o ambiente de salud, ¿no? El lavado de manos, que es importante, el uso de los EPPs, ¿sí? Pero dentro de estas precauciones estándar específicas para la odontología está el proteger muchas de las superficies de trabajo por ese aerosol. O sea, no solamente nosotros y el paciente estamos dentro de ese aerosol, sino también el equipo de trabajo, ¿no? Y entonces, como tenemos corto tiempo para hacer limpiezas, estos deberían estar cubiertos,
¿no? Así normalmente trabajamos, ¿no? Utilizando diferentes recursos para poder trabajar y siempre estar pendiente de la limpieza de todo este ambiente de trabajo, ¿ok? Que más o menos aproximadamente es 1.8 metros de aerosol, ¿no? Cuando se trabaja con un paciente. Por eso es que las unidades tienen que tener una distancia específica en ambientes como los que trabajamos, ¿sí? Otras medidas de control para odontología, para cuidar el ambiente y ese espacio de trabajo en aerosoles y disminuir la carga bacteriana, que ¿no? Es el uso de enjuagues bucales previo a la atención odontológica, el aislamiento absoluto en las actividades que sea posible, ¿sí? Y una adecuada limpieza de las superficies, ¿ok? El entrenamiento desde las etapas iniciales, se va a trabajar el entrenamiento desde que se trabaja en los simuladores. Van a tener que respetarse todas las normativas de bioseguridad para que el estudiante ya se adhiera rápidamente a todas estas normativas. Y tenemos diferentes retos, ¿no? Como clínica dental docente, ¿ok? Y como profesionales de salud en odontología, tenemos que entender que los riesgos son inherentes a nuestra profesión y son variados. Y por eso es que se deben reforzar los mensajes de precauciones estándar y vías de transmisión. Por lo tanto, todos los entrenamientos y capacitaciones, como está determinado, tienen que ser constantes anualmente y no solamente como un curso o como una clase dentro de un curso. Entonces, ese entrenamiento constante es indispensable. Siempre basarnos en la evidencia que existe y finalmente todo esto nos va a llevar a poder tener mayor adherencia y una cultura en bioseguridad. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, acá. Buenas tardes, doctora Leila, saludarle por su exposición. Además, agradecerle por haber mencionado nuestro nuevo proyecto reactivado de post-pandemia, los centros de salud dental en los colegios, de la cual yo me estoy haciendo responsable de una de las sedes. Por otro lado, sabemos que la bioseguridad es un tema muy amplio y que tenemos que estar vigilantes a ella, pero a la vez se habla también de biocustodia. Solo se ha tratado de mencionar biocustodia, pero yo le pregunto cómo y cuándo se está aplicando este término como acción, ¿no? A pesar que se sabe que todo material que se debe de custodiar son altamente contaminados. Por otro lado, le hago otra pregunta más, un poco más de explicación. ¿Qué significa FAES cuando usted menciona Comité de Bioseguridad? Gracias, doctora. Ok. Gracias por la pregunta. Sobre la primera pregunta, en relación a biocustodia, como hemos visto y en la mañana lo han explicado bien, son todos aquellos mecanismos y acciones que nosotros tomamos para custodiar y cuidar que diferentes tipos de materiales y residuos no vayan a provocar daño a otros o a terceros, ¿no? En realidad en odontología se aplican de diferentes formas, ¿no? No voy a llegar hasta el extremo o al punto en donde tenemos que cuidar material biológico pensando en ataques terroristas, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo voy a centrar
al hecho es que nosotros tenemos que cuidar, por ejemplo, a la hora que, en el momento que eliminamos residuos, tenemos que ser muy cuidadosos porque existen agentes externos, que son aquellos, por ejemplo, que se llevan los desechos, si pueden salir dañados si es que nosotros no aplicamos normalmente nuestras normas de bioseguridad. También tenemos que tener mucho cuidado de que todo nuestro material de trabajo no llegue a personas a las cuales les pueda producir daño, ¿no? Asimismo, tenemos que cuidar del paciente. En odontología también se utiliza el término de biocustodia cuando nosotros cuidamos de una adecuada atención para el paciente, ¿no? De tal manera que la tenemos que hacer con la mayor conservación, ¿sí? Y son los términos que en odontología se trabaja con biocustodia, aparte de todo lo que ya se habla cuando hablamos específicamente en laboratorios, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos o no trabajamos dentro de la misma facultad, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos un laboratorio de biología molecular, no trabajamos con laboratorios de virología y etcétera, etcétera, como para aplicar el término de biocustodia al 100%, ¿no? Pero sí, muchos de nosotros y muchos estudiantes trabajamos con otros laboratorios y por lo tanto se tiene que conocer el término por completo. Sobre tu término, sobre la pregunta de ¿qué cosa significa FAES? Es Facultad de Estomatología. Nosotros somos FAES, ¿sí? No sé si esto responde la pregunta sobre FAES. ¿Sí? Ok, listo. Gracias. ¿Había otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Sí. Gracias, Henry. Doctora Leila, primero felicitarla por su excelente ponencia. Una pregunta breve respecto a la relación que guarda entre bioseguridad, prevención y riesgo laboral, y si nos puede narrar alguna experiencia. La última parte de la pregunta no la escuché, disculpe. Bioseguridad, prevención y riesgo laboral. La relación entre, sí, ok. Existe mucha relación entre prevención y riesgo laboral, ¿no? Ya que cuando nosotros aplicamos todas las medidas de prevención, lo que estamos haciendo de manera inherente es reducir los diferentes tipos de riesgo laboral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de medidas de prevención, como mencionaba, el control de infecciones es una de ellas, ¿no? Por lo tanto, para ser más específico y que todos puedan entender, nosotros tenemos la obligación, ¿sí?, de aplicar todas las medidas preventivas para evitar el daño, para evitar complicaciones y finalmente eso nos asegura también una menor inversión y menor gasto en tener que solucionar cualquier daño, ¿no?, que pueda generarse. Y esto de aquí lo ve directamente las oficinas de riesgo laborales que también están involucrados, tanto riesgo laboral, auditoría, los comités de bioseguridad, todos estamos relacionados en aplicar adecuadamente las normas como medidas de prevención ante cualquier riesgo, ¿no? Como les mencionaba, son riesgos microbiológicos, químicos, físicos, que en nuestro caso tenemos que cuidarnos mucho de todos estos riesgos físicos a la hora de trabajar con instrumentos motorizados, ¿no? Instrumentos que tienden a recalentarse, tenemos que evitar explosiones, entonces hay que revisar periódicamente los equipos y hacer los cambios de acuerdo a la depreciación de cada uno. Tenemos que trabajar y tener conciencia ecológica inclusive
porque podríamos estar afectando el medio ambiente si es que no hacemos una adecuada eliminación de residuos. Y en cuanto a la parte ergonómica, que entra también a la parte de cuidados de prevención y riesgos en salud ocupacional, es importante en nuestra área también velar porque los trabajadores se adhieran a las normas por su propio cuidado, ¿no? Porque si no, los riesgos ocupacionales asociados al ruido, asociados a la postura, asociados al mal uso de técnicas o inadecuado uso de técnicas, podría llevar también a problemas médicos en los profesionales. Y no solamente involucra la protección al paciente, sino involucra la protección al personal de salud, al trabajador, sea docente o sea administrativo.